¿Alguna vez te has sentido menospreciado? Como si nadie te tomara en serio, como si tu voz se ahogara entre el ruido de los demás. Sientes que tus límites son como líneas en la arena que la marea borra una y otra vez. Que tu paciencia se agota y que tu verdadero valor es invisible para el mundo. Hoy te presentaré los 5 hábitos indestructibles de Maquiavelo para que te conviertas en una amenaza sin decir ni una sola palabra. Pero antes de empezar, quiero que no te equivoques. Tienes que entender que esto no ocurre porque seas débil. Es algo más fácil, algo que se esconde a simple vista. Te ven como alguien inofensivo. Quizás muestras tus cartas demasiado rápido. Te preocupas de forma tan clara que tus emociones son un libro abierto para cualquiera. Muy probablemente estés buscando que te quieran antes que te respeten. Y ojo, por respeto no me refiero a que te teman de forma negativa, sino a que te consideren, a que tu presencia tenga un peso real. Y en este mundo, que a menudo funciona con las reglas no escritas de Maquiavelo, si solo te quieren, pero no te ven como una fuerza a tener en cuenta, es como si no existieras, simplemente te ignoran. También debes entender que debo avisarte de que debes usar estos hábitos con mucho cuidado, ya que bien aplicados te pueden llevar al poder absoluto de la manera más sucia y ruin posible para algunos, pero que te llevan eso, dalo por hecho. El mundo, en su esencia más cruda, no le tiene miedo a la bondad pura, le tiene miedo al misterio, a lo que no puede entender, a lo impredecible. Desde que somos pequeños, nos programan de cierta manera. Sé bueno, sonríe siempre, mantente abierto a todos, sé el primero en ceder. En ser amable, es un manual para ser un buen chico o una buena chica. Pero ¿cuál es el problema de fondo con esta programación? Que la gente a menudo no respeta la bondad que es demasiado obvia o predecible. La usan. Lo que es visible es predecible y lo que es predecible es fácil de controlar. Tus patrones de amabilidad, si no se manejan con astucia, pueden convertirse en las cuerdas con las que otros te manipulan. Maquiavelo, ese genio de la estrategia y el poder, lo sabía muy bien. Sus escritos no buscaban dar consuelo, sino advertir. Un líder que no impone cierto temor siempre será vulnerable. Y esto no es una invitación a la violencia o a la tiranía, sino a dominar el arte de la percepción, a convertirte en una incógnita andante. Esto significa que debes volverte difícil de leer. Piénsalo así, en una sala llena de gente hablando alto, compitiendo por ser el centro de atención, la persona que se mantiene en silencio, que observa y mide cada palabra con la precisión de un cirujano, se convierte en el foco de una atención cargada de intriga. No esperan un chiste, esperan algo más, algo que no pueden nombrar, y ese misterio, esa aura de potencial que no se ha revelado, es tu mayor fortaleza. No es porque anticipen una broma, sino porque intuyen algo que no pueden definir, que escapa a su comprensión inmediata. Ese es el verdadero objetivo, que te observen, no por buscar una atención superficial, sino por una mezcla de cautela y una calculada incertidumbre sobre tus próximos movimientos. Cuando no representas una amenaza, cuando eres un libro abierto, te conviertes en una herramienta en manos de otros. Haz un repaso honesto de tu vida. ¿Cuántas veces te ignoraron hasta que decidiste alejarte, hasta que pusiste una distancia fría e inesperada? ¿Cuántas personas solo empezaron a respetar tus límites cuando los defendiste con una firmeza que los sorprendió? Eso sucede porque estabas jugando el juego de la bondad, el de ser siempre complaciente, mientras ellos, de forma consciente o no, jugaban el juego del poder.
Sabían que acabarías explicando tus acciones, que perdonarías fácilmente, que te quedarías aunque te trataran mal, que incluso serías el primero en disculparte. Sabían que nunca escalarías la situación, que evitarías el conflicto a toda costa. Y una vez que alguien sabe que no vas a plantar cara, ¿qué crees que pasa? Ellos son los que escalan, ellos son los que toman la ventaja y ganan. Maquiavelo vio esta dinámica en las altas esferas de la política. Tú la ves cada día en tus relaciones personales, en tu trabajo, incluso en tu propia casa. La gente, por naturaleza, no pone a prueba a los que perciben como verdaderamente peligrosos o impredecibles. Ponen a prueba a los que son emocionalmente accesibles, a los que pueden predecir. ¿Por qué? Porque saben que tu empatía, tu deseo de mantener la armonía, te frenará antes de que tu orgullo te impulse a defenderte. Pero el día que te conviertes en una amenaza, incluso de forma silenciosa y sutil, la gente empieza a dudar antes de hablarte. Reconsideran su tono, eligen sus palabras con más cuidado, se preparan mejor para interactuar contigo. Dudan en faltarte al respeto. Maquiavelo entendió algo crucial. En el instante en que las personas pueden predecir tus emociones, comenzarán a moldear tu futuro según sus propias necesidades, no las tuyas. Pero cuando no pueden predecirte, cuando tu calma es una fortaleza que no pueden penetrar, entonces esperan, observan e incluso, a veces, obedecen o, al menos, reconsideran sus acciones hacia ti. Has pasado toda tu vida buscando que te quieran primero. Ahora te propongo un cambio de estrategia. Intenta que te teman, pero de forma silenciosa y sutil. No con amenazas directas, no elevando la voz, sino con una inconsistencia calculada, con un silencio estratégico, con la firme negativa de sangrarte emocionalmente cuando intentan provocarte. Porque el hombre o la mujer que entra en una habitación con una sonrisa fácil y predecible, a menudo es olvidable. Pero aquel que entra sin necesidad de decir una palabra, cuya sola presencia altera la atmósfera del lugar, se convierte en una entidad, en una presencia que perdura en la mente de los demás, mucho más que cualquier discurso. Maquiavelo nunca habría desenvainado su espada, a menos que ya hubiera ganado la batalla en el terreno de la percepción. Ahora sí, te presento 5 hábitos, que realmente son las estrategias más invencibles inspiradas en esta sabiduría maquiavélica para obtener cualquier tipo de poder, sobre todo el político, pero adaptadas a nuestro tiempo, para que puedas cultivar esa presencia imponente y dejar de ser subestimado. Pero antes de empezar, quiero hacer un pequeño acto de conciencia. Si estás dispuesto a aprender, ve a los comentarios y pon: yo soy el rey y yo decido quién está en mi reino. Suscríbete y dale like. Pero ten cuidado, este canal no es para débiles. Primer hábito: nunca muestres todas tus cartas. Las personas ruidosas, las que son completamente transparentes, aquellas que no pueden evitar compartir cada pensamiento, cada sentimiento, cada plan, exponen sin querer sus ambiciones, sus inseguridades, sus estrategias detalladas, incluso sus detonantes emocionales más íntimos. Hablan para llenar el vacío, sienten la necesidad de probar su valía constantemente, presumen de sus logros pasados y de sus planes futuros, y cuanto más muestran, cuanto más exponen su funcionamiento interno, más fácil es para los demás calcular cómo vencerlos, cómo anticipar sus movimientos, cómo explotar sus puntos débiles.
Maquiavelo no enseñó la exposición total, enseñó la opacidad, el arte de ser un enigma. Él sabía que si los demás pueden leerte completamente, si tus reacciones son siempre predecibles y tus motivaciones totalmente transparentes, pueden reemplazarte con facilidad o, lo que es peor, manipularte sin que siquiera te des cuenta. Pero si no pueden leerte, si tus verdaderas profundidades permanecen ocultas, entonces deben prepararse para ti. Deben tratarte con una cautela que, con el tiempo, se transforma en respeto. Así que, practica el arte de la contención verbal. Di menos de lo estrictamente necesario. Reacciona más lento de lo que tu primer impulso te dicte. Envuelve tus intenciones en una niebla sutil y calculada. No con el objetivo de confundir por el simple hecho de hacerlo, sino para controlar cómo te interpretan los demás, para obligarlos a llenar los vacíos con sus propias ideas y proyecciones, lo que a menudo los llevará a exagerar tu poder o tu misterio. Segundo hábito, no te defiendas, no des explicaciones innecesarias. Esta es una de las lecciones más difíciles de asimilar en una sociedad que constantemente nos empuja a justificarnos por todo. Nada destruye la ilusión de fortaleza, la percepción de que tienes el control, más rápido que ponerte a la defensiva. Si alguien te critica, ya sea con razón o sin ella, y te lanzas a una elaborada explicación o defensa, lo único que haces es confirmar la herida, validar la crítica a ojos de esa persona. Si te llaman distante o frío y te apresuras a defender tu silencio o tu comportamiento reservado, revelas que su opinión te importa más de lo que ellos pensaban, que su juicio tiene poder sobre ti. Cada vez que explicas tu comportamiento, cada vez que sientes la necesidad de justificar tus acciones o tus límites, estás enviando un mensaje claro al mundo. Todavía tienes acceso emocional a mí. Tus palabras pueden afectarme. Maquiavelo, ante una provocación o una crítica, probablemente se limitaría a mirar fijamente, quizás con una leve sonrisa enigmática, asentiría lentamente y, como mucho, diría algo como «entendido» o «interesante punto de vista». Esa calma imperturbable, esa negativa a morder el anzuelo emocional, es precisamente lo que te convierte en una amenaza sutil. Escuchas todo, lo procesas internamente, pero no devuelves nada que pueda ser usado en tu contra. Tu silencio, en esos momentos, se vuelve más elocuente y poderoso que cualquier argumento. Tercer hábito. Envía señales contradictorias a propósito, pero con inteligencia. Una verdadera amenaza, en el sentido estratégico del término, no necesita ser constantemente agresiva o intimidante. De hecho, la previsibilidad, incluso en la agresión, también es una debilidad. La verdadera clave reside en ser impredecible. La gente no teme lo que entiende completamente, teme lo que se contradice, lo que no encaja en un patrón claro y fácil de definir. Maquiavelo, en su pragmatismo legendario, no dudaría en elogiar a un aliado un día y, si la necesidad estratégica así lo requiriese, reemplazarlo al siguiente sin el menor signo de conflicto interno. Podría sonreír cálidamente durante una conversación trivial y en la siguiente interacción importante, silenciar a alguien con una mirada penetrante o con una ausencia calculada en un momento clave. Ofrecería un gesto de amabilidad completamente inesperado y luego desaparecería sin dar ninguna explicación, dejando a los demás preguntándose el significado oculto de sus acciones. ¿Por qué esta táctica? Porque nada crea mayor inestabilidad emocional en los demás como la inconsistencia en tus reacciones y en la forma en que muestras o no muestras afecto.
Y esa inestabilidad emocional, esa incapacidad de predecirte, a menudo conduce a una forma de sumisión psicológica, o al menos a una mayor cautela. No tienes que ser cruel ni malicioso, solo lo suficientemente confuso, lo suficientemente variable en tus respuestas para que la gente se mantenga respetuosa y alerta, porque no quieren arriesgarse a probar esa versión de ti que aún no conocen, la que podría surgir si se atreven a cruzar una línea invisible que solo tú pareces conocer. Esto es lo que la gente moderna a menudo etiqueta como misterio o ser difícil de leer. Maquiavelo lo habría llamado una ilusión necesaria, una herramienta indispensable para mantener el control de la narrativa y de la percepción que los demás tienen de ti. Cuarto hábito. Mantén la compostura, la calma serena, especialmente cuando otros pierden el control. En cualquier interacción humana, y esto es particularmente cierto en aquellas cargadas de tensión o conflicto, la persona que mantiene el control emocional suele ser la que, al final, dicta el resultado. ¿Cuál es la mayor forma de intimidación sutil? Esa que no necesita gritos ni amenazas. El autocontrol férreo, la calma imperturbable ante el caos ajeno. Cuando la gente a tu alrededor se dedica al cotilleo, cuando generan rumores o intentan arrastrarte a dramas menores y discusiones sin sentido, mantente en un silencio observador, como si estuvieras viendo una obra de teatro desde la distancia. Cuando gritan, cuando sueltan exabruptos y pierden los estribos, en lugar de responder con la misma moneda, parpadea lentamente, como si estuvieras procesando sus palabras desde una dimensión emocional completamente diferente, una a la que ellos no tienen acceso. Cuando entran en pánico, cuando la incertidumbre y el miedo los consumen, habla con una calma deliberada y mesurada, con una voz que transmita control y certeza. Cuando te insultan, cuando intentan provocarte con comentarios hirientes, una sonrisa levemente irónica, casi imperceptible, puede ser infinitamente más desarmante que cualquier réplica ingeniosa o airada. Con estas acciones, estás demostrando una cosa fundamental, un mensaje que se graba en la mente de los demás. No puedes desequilibrarme. Tus tácticas, tus intentos de manipulación emocional no funcionan conmigo. Y si no pueden desequilibrarte, comprenden instintivamente que no pueden moverte de tu centro, que no pueden manipularte fácilmente. Y si no pueden moverte, deberían, y a menudo lo hacen, comenzar a temer lo que tú podrías elegir mover a continuación. Esa quietud, esa negativa a escalar la tensión, esa capacidad de absorber la turbulencia del entorno sin reflejarla, es el momento exacto en que dejas de ser un simple participante en sus juegos emocionales y te conviertes en una presencia serena y poderosa, una fuerza tranquila que ellos, inevitablemente y casi sin darse cuenta, comienzan a orbitar. Quinto hábito. Retírate estratégicamente para reforzar tu presencia. Este es, en esencia, el juego de la escasez aplicado magistralmente a las relaciones humanas. Las figuras más dominantes, las más influyentes a lo largo de la historia y en el presente, no son necesariamente aquellas que están siempre presentes en todos lados, sino aquellas cuya presencia se siente con una intensidad palpable cuando están, y cuya ausencia, cuando deciden retirarse, genera un vacío notable, una sensación de que algo importante falta. ¿Por qué sucede esto? Porque no sobreexponen su aparición, no se desgastan en la omnipresencia. Necesitas aprender a abandonar espacios sociales, conversaciones que se alargan innecesariamente,
chats grupales que consumen tu tiempo, discusiones estériles, incluso reuniones importantes, un instante antes de que tu presencia se normalice por completo, antes de que te den por sentado. Piensa de nuevo en la poderosa metáfora del perro y el lobo. El perro, siempre leal y predecible, está constantemente ahí, buscando aprobación, moviendo la cola. El lobo, en cambio, es una criatura de apariciones selectivas. Observa desde la distancia, actúa con un propósito definido y luego se desvanece en las sombras del bosque, dejando una impresión mucho más duradera y enigmática. Y cuando el lobo se desvanece, todos los demás animales del bosque se preguntan: ¿dónde fue? ¿Qué estará planeando? ¿Cuándo volverá a aparecer? Su ausencia, en este sentido, es tan significativa y poderosa como su presencia. Así es como Maquiavelo, si viviera hoy, habría entrenado el arte del poder en la era moderna, a través de la escasez calculada, del control de la propia visibilidad. Conviértete en aquel cuya ausencia se nota profundamente, cuya falta se siente, no en aquel cuya permanencia se espera como algo natural o, peor aún, se ignora por completo. Tu retirada estratégica, en el momento adecuado, hace que tu eventual regreso sea más impactante, más valorado, más esperado. Recuerda siempre que el verdadero poder, el duradero, no reside en la obediencia, arrancada por un miedo vulgar y evidente, un miedo basado en la intimidación directa. Reside más bien en la sutil modificación del comportamiento de los demás, en sus planes que se ven alterados por tu simple existencia, en la cautela con la que se mueven a tu alrededor, solo por la posibilidad, siempre presente, de que estés observando, de que estés calculando tu próximo movimiento. El hombre o la mujer, que es indescifrable, que no se deja encasillar fácilmente, no puede ser arrinconado o categorizado con simplicidad. En el preciso momento en que los demás creen que te entienden completamente, que tus reacciones son un mapa que pueden leer con facilidad, es cuando comienzan a intentar manejarte, a anticipar tus movimientos para su propio beneficio, a usarte como una herramienta. Pero una vez que se dan cuenta de que nunca llegarán completamente a tu fondo, que siempre hay una capa más de misterio, de potencial no revelado, de una fuerza que no pueden medir, entonces, y solo entonces, renuncian al intento de controlarte y en su lugar te dan espacio, te conceden un respeto tácito, una deferencia que no se pide, sino que se gana, porque ahora eres impredecible. Y lo impredecible, en el gran juego del poder y la influencia, a menudo se vuelve intocable. Estas estrategias, por supuesto, no son para los débiles de corazón ni para aquellos que buscan la aprobación constante. Requieren una disciplina férrea, una autoconciencia aguda y una comprensión profunda, a veces incómoda, de la naturaleza humana. Pero dominar estos hábitos, internalizar esta forma de operar en el mundo, te transformará. Dejarás de ser una pieza movida por otros en el tablero de sus ambiciones, para convertirte en el jugador que mueve las piezas con intención, con propósito y con una calma que desarma. Piénsalo. El genio de Maquiavelo no radicaba en elegir el miedo sobre el respeto, o viceversa. Su verdadera maestría estaba en saber cómo equilibrar ambos de manera tan sutil, que incluso cuando no decía nada, cuando su silencio llenaba la sala, los demás seguían escuchando su nombre resonando en sus mentes, anticipando, calculando, preguntándose. Porque el verdadero poder, amigo mío, no se trata de dominio absoluto, se trata de una presencia, una influencia
que perdura mucho después de que tu ausencia física se haya hecho notar. Y la presencia más peligrosa, la más inolvidable, es aquella que nunca necesitó explicarse a sí misma para ser sentida.